Hola, vamos a continuar con solución de ecuaciones no lineales. Ahora vamos a ver el método de las secantes. Este método en lo que consiste es que si tengo una función f de x, bueno, la ecuación igual que antes va a ser de la forma f de x igual a 0. Entonces si yo tengo por aquí una función f de x. Aquí, parecido al método de Newton-Raphson, voy a tomar una recta y voy a hacer que donde atraviese, allí voy a tomar el nuevo punto, pero a diferencia del de Newton, allí solamente tomábamos un punto y agarrábamos la tangente. Aquí vamos a tener que tomar dos puntos y aquí vamos a hacer que pase una recta. Entonces, a ver, aquí le voy a poner P subíndice 0, P subíndice 1, y entonces la recta va a ser esta es la recta secante. Entonces aquí voy a tener mi siguiente punto, P subíndice 2. Este ahora me va a dar la siguiente coordenada, y entonces a partir de este, ahora voy entonces a tomar a P1 y P subíndice 2. Bueno, los puntos estos me van a dar otra recta tangente, no, secante, y aquí otra vez. Voy a tomar ahora este de aquí. Entonces ahora este y este va a ser el 3, este y el 2, que es este, me van a dar la siguiente recta secante, y así voy a continuar hasta que encuentre la raíz o el punto más cercano para mi aproximación. Entonces, ¿cómo hago estas iteraciones? Bueno, la ecuación de esta recta, si yo la tomo en la forma y menos y0 igual a m por x menos x0, pues ahora y0 pues es igual f de hecho, aquí le voy a poner en lugar de 0, le voy a poner 1. Y aquí me va a convenir así. Entonces y1 es f de x1, o bueno, de p1. Y bueno, obviamente x1 es p1. ¿Y quién va a ser m? M es la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Dados estos dos puntos, bueno, pues voy a tener f de p1 menos f de p0 dividido entre p1 menos p0. Entonces, cuando yo sustituya todo esto en esta ecuación, pues bueno, además de que y quiero que sea 0 porque es aquí el punto donde atraviesa, entonces voy a tener que menos y1, o sea, menos f de p1, y luego voy a tener m es f de p1 menos f de p0 entre p1 menos p0, y luego esto por x menos x1, que es p1. Y ahora, cuando despejamos x, ¿qué nos da? Bueno, pues aquí, esto de aquí, todo completito va a pasar para acá multiplicando, y esto de aquí completito va a pasar dividiendo. Entonces voy a tener menos f de p1 que multiplica p1 menos p0 dividido entre f de p1 menos f de p0, y este p1 va a pasar sumando, y esta va a ser la ecuación que me va a servir para estar haciendo las iteraciones. Entonces aquí yo ya puedo hacer el valor de p subíndice 2,
dados estos parámetros, ¿cómo calculo esto? Bueno, pues vamos a hacerlo igual. Bueno, pues voy a poner f de x igual a, como ya habíamos hecho anteriormente, x al cubo menos x, y bueno, pues p0 y p1, como antes los usé, 0.5 y 1.2. Entonces, teniendo estos valores aquí, pues ahora sí, ya puedo proceder a calcular p subíndice 2, que es p1 menos, ¿cómo era? F de p1, p1 menos p0, entre f de p1 menos f de p0. Y esto, bueno, pues en este caso ahora va a ser 1.2 menos f de p1, o sea, 1.2 al cubo menos 1.2, y todo eso por p1 menos p0, 1.2 menos 0.5, dividido entre f de p1, o sea, 1.2 al cubo menos 1.2, esto menos f de p0, o sea, 0.5 al cubo menos 0.5, ¿qué me da esto? Bueno, si mis cálculos están bien, yo obtuve 0.7906976741, bueno, y más cosas. Entonces, a partir de aquí, tomamos para el punto P3 este mismo valor, 0.7906, bueno, lo voy a dejar aquí, y luego le resto 0.7906 al cubo menos 0.7906, y luego pues hago la diferencia entre 0.7906 menos, y el otro es 1.2, y ahora esto va entre 0.7906 al cubo menos 0.7906, y aquí es 1.2 al cubo menos 1.2, y todo esto, ¿qué me da? Todo esto, según mis cálculos, es 0.937840363480, bueno, más cosas. Entonces, bueno, a partir de aquí, el punto P4 va a ser 0.9378, bueno, hasta ahí lo dejo, 0.9378 al cubo menos 0.9378, luego va a ser 0.9378 menos 0.7906, entre, va a ser 0.9378 al cubo menos 0.9378, todo esto entre, no, este entre es menos 0.9378 menos, esto no era este 7906 al cubo menos 0.7906. Ya me estoy aquí yo revolviendo también. Entonces P4, si todos mis cálculos son correctos, son 1.02848337757, bueno, más cosas, ¿no?
A ver, aquí nada más. Agréguenle un menos aquí en medio. Ahí también me falló. Perdón. Bueno, entonces tengo es el punto P4, la iteración 4. Vamos a la iteración 5. Entonces P5 es P4, o sea 1.0 2848, aquí lo dejo, y luego es 1.28, no, 1.02848 al cubo menos 1.02848. Y esto por va a ser 9378. Esto dividido entre, entonces va a ser 1.02848 al cubo menos 1.02848 menos 0.9378 al cubo menos 0.9378. Si todos mis cálculos están bien, deberíamos de obtener 0.9887669219, bueno, y más cosas. Entonces aquí, bueno, yo debería, no lo he hecho, pero en realidad no importa mucho, ir haciendo las restas entre cada uno de estos. Por ejemplo, si a este le resto pues todavía no tengo precisión ni siquiera a décimas. Si a este le resto el otro, que bueno, resulta ser todavía no. Entonces todavía necesito una iteración más. Bueno, por lo menos una, pueden ser que más. Entonces empiezo con 0.9887, aquí le dejo, menos 0.9887 al cubo menos 0.9887 por 0.9887 menos 1.02848. Esto va dividido entre 0.9887 al cubo menos 0.9887 menos 1.02848 al cubo menos 1.02848. Y si todos mis cálculos son correctos, esto debería de darme 0.99952962278. Bueno, entonces aquí si se lo resto a de acá, pues ya tengo precisión por lo menos a décimos, ¿no? 0.999 menos 0.988 es 0.011. Entonces si la diferencia es 0.011, ya tengo aquí precisión a décimas. Quizás podría hacer más iteraciones para tener precisión a centésimas, a milésimas, pero bueno, pues por el momento aquí le dejamos en esta parte del cálculo. Y bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo tendría que hacer esto si yo quisiera hacerlo en Python para hacer un programa que me haga las cosas rápido? Bueno, pues lo que voy a tener va a ser, primero tengo que definir el paquete, bueno, no voy a definir, tengo que importar. Tengo que importar más. Y ahora sí, voy a definir f de x. Entonces defino la función. Bueno, pues yo la definí igual como x elevado al cubo menos x. Ok. Y ahora voy a definir también los puntos iniciales. P0 me daba 0.5. P1 era
1.2 dijimos, defino mi tolerancia que, bueno, pues yo la bajé a centésimos, pero puede ser más. El n0, como aquí va más lento, pues aquí quizás sí convenga unos 50. Y ahora sí voy a empezar, bueno, todavía no, las funciones. Q0 va a ser f de P0 y Q1 va a ser f de P1. Sí. Y ahora sí, ya puedo empezar a iterar. Voy acá, entonces, igual que en otros, podría establecer el contador en 1. Pero como aquí ya tengo P0 y P1, pues entonces no lo hago así, sino que voy a empezarlo en 2. Da lo mismo, pero bueno, lo empiezo en 2 y ahora sí. Quiero que Q, que bueno, no, todavía, a ver, while I sea menor o igual que 0, que n0, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues P me lo voy a calcular como P1 menos Q1 por P1 menos P0, y esto entre Q1 menos Q0. Y entonces ahora sí, que me diga que, no, todavía no, ¿verdad? Luego tengo que ver si esto es 0. O si, claro, ¿no? También si el valor absoluto de P menos P1 es menor que la tolerancia, bueno, entonces ahora sí, ¿qué le digo? Pues que me imprima. La solución es P, y que se salga del ciclo. Y si esto no pasa, pues entonces I que aumente, y entonces ahora voy a hacer los puntos necesarios. Bueno, pues, si el valor que yo le había dado a los números, yo quiero cambiarlo, aquí es donde va a estar el detalle, porque P0 se tiene que convertir en el que valía P1, y Q0 pues tiene que ser Q1. Y luego P1 pues va a ser la P que yo calculé aquí, y Q1 pues va a ser F de P. Entonces estoy intercambiando los valores para que vuelva a entrar al ciclo. Si hace este ciclo el número n0 que le di, que aquí fue de 50, y no pasó nada, pues entonces ahí sí, ya le digo que si I es mayor, o bueno, mayor o igual que n0, es que me imprima que el método no converge. Y si no converge, pues ya intentaríamos otro método, ¿sí? Bueno, entonces, esto es con lo que respecta al método de las secants. Ahora, existe otro método que es el método de la posición falsa. Y el método de la posición falsa, de hecho, es el mismo que de las secantes. Entonces, es el mismo,
pero antes de cada iteración, de cada siguiente iteración, hacemos la prueba f de P0 por f de P1 menor que 0. Es decir, por ejemplo, acá teníamos así más o menos la función. Entonces, podría ser que yo tenía aquí, aquí estos dos puntos y aquí al hacer la secante este es el valor. Y luego yo tenía aquí estos dos, este de aquí y este de acá, y entonces esta me da la nueva secante. Pero aquí ya no, aquí ya resulta de que bueno, no, ¿verdad? Bueno, pero podría ser que este y este fueran los dos puntos. Entonces, aquí el valor de y es positivo y aquí también es positivo. Si esto pasa, entonces no. Entonces, en lugar de usar este, voy a usar el otro de acá y hago que este y este, que aquí es negativo, aquí es positivo y acá es negativo, hago que este sea el nuevo valor. Entonces, esto es hacer esto, ¿no? Hacer la nueva prueba. ¿Cómo se hace en el método de bisección? Entonces, la posición falsa es el mismo, hacemos secantes, pero agregamos esto. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando hacemos esto. Por ejemplo, yo tenía igual f de, a ver, f de x igual a x cúbica menos x. Yo tenía que P0 era 0.5, P1 era 1.2. Y entonces, a partir de este hice P subíndice 2 es 1.2 menos 1.2 al cubo menos 1.2 por 1.2 menos 0.5 entre 1.2 al cubo menos 1.2 menos 0.5 al cubo menos 0.5. Esto me dio 0.7906 y bueno, más cosas aquí. Entonces, hago eso, pero antes de continuar veo, a ver, P, bueno, no, P, F de P subíndice 2, ¿qué es? Es F de 0.7906, o sea, 0.7906 al cubo menos 0.7906. Entonces voy a hacer el cálculo aquí. ¿Cuánto me da esto? Esto, a ver, son punto 7906 al cubo menos 0.7906 y este me da menos 0.2964. Ahora, yo no hice, debería de haber hecho antes, obviamente, f de p subíndice 0, o sea, 0.5 al cubo menos 0.5 y f de P1, o sea, 1.2 al cubo menos 1.2. ¿Cuánto me dan estos? Estos me dan, a ver, 0.5 al cubo menos 0.5 me da menos 0.375 y luego el otro es 1.2.
al cubo menos 1.2 y este me da 0.528. Entonces, aquí ¿qué va a pasar? Este que es negativo, el de P subíndice 2, va a reemplazar a este y entonces voy a usar el de P1. Entonces aquí, bueno, aquí no hubo problema, voy a tener que P3 va a ser P subíndice 2, o sea, 0.7906 menos, y entonces es 0.7906 al cubo menos 0.7906 por 0.7906 menos 1.2. Ok, esto va a ir dividido entre 0.7906 al cubo menos 0.7906 menos 1.2 al cubo menos 1.2, y esto me daba 0.937840, bueno, hay más cosas. Entonces, no sigo con P4 como iba, sino que primero hago f de P3, o sea, 0.9378 al cubo menos 0.9378. ¿Cuánto me da esto? 0.9378 cubo menos 0.9378 me da menos 1. No, menos 0.113034. Bueno, hay más cosas. Pero lo importante es que este es negativo, P3, y el anterior, P subíndice 2, también era negativo. ¿Sí? Entonces, si los dos son negativos, entonces no voy a usar P subíndice 2, sino que voy a usar P subíndice 1. Entonces, P subíndice 1 era 1.2, entonces el P4 va a ser P3, 0.9378, digamos, menos, y ahora va a ser 0.9378 al cubo menos 0.9378, y aquí voy a usar 0.9378, y en lugar de restarle este que tenía en este de acá, voy a usar este, 1.2. Y acá va a ser 0.9378 al cubo menos 0.9378 menos 1.2 al cubo menos 1.2. ¿Sí? Entonces, este va a ser el punto P4. Entonces, a ver, voy a calcularlo. Y este me dio 0.96 32 9 0, bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces, véase que no hice en orden como iba, sino que me regresé al anterior, a este, para asegurar que los dos tuvieran el signo opuesto. Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora falta verificar qué pasa con f de P4. Entonces, según esto, tendría yo 0.9633, lo voy a redondear, al cubo menos 0.9633. Y esto, según eso, me da menos
0.069426, bueno, y más cosas. Y lo mismo, esto está negativo. Entonces, para la iteración 5, voy a volver a usar 1.2. No, ¿qué? 90. 33 menos 0.9633 al cubo menos 0.9633 y aquí va a ser 0.9633 menos, y otra vez me regreso hasta acá, vuelvo a usar 1.2, que ese es el que me daba positivo. Entonces acá 0.9633 al cubo menos 0.9633 menos, y acá pues 1.2 al cubo menos 1.2. Y aquí le sigo, pero bueno, ya no le sigo. Ya ilustré bastante el método, más bien lo que ahora quiero, a ver qué va a pasar. Bueno, pues como habíamos visto, si el método de la posición falsa es el mismo que el método de las secantes, pues voy a proceder primero a definir, bueno, no a definir, todavía no. Primero, pues voy a importar el módulo math, y ahora sí, voy a definir f de x. Entonces es z igual a x cúbica menos x. Y le doy, bueno, ya está. Entonces ahora vamos a dar los puntos iniciales. P subíndice 0 es 0.5, P subíndice 1 es 1.7. Y ahora la tolerancia, que bueno, pues la voy a dejar así. El número de iteraciones máximo. Se supone que en este hay menos iteraciones que las secantes, pero bueno, son más que en Newton-Raphson, entonces lo voy a dejar en 25, por ejemplo. Y bueno, calculo las funciones. Q0 va a ser f de P0, Q1 va a ser f de P1, y empiezo a iterar. Entonces, igual que hace rato, empiezo a iterar en 2 y le digo while i sea menor o igual que 0, ¿no? Entonces p le digo que sea p1 menos q1 por p1 menos p0 dividido entre q1 menos q0. Y entonces, bueno, pues primero, si esto resultara ya ser 0, pues ya. O si no, si el valor absoluto de la diferencia entre dos sucesivos es menor que la tolerancia, pues ya. Aquí imprimo la solución es P, y que salga del ciclo. Si no, bueno, entonces que aumente de valor. Y entonces aquí viene lo bueno. Bueno, voy a establecer que Q sea f de P, pero entonces ya voy a hacer el comparativo para ver qué pasa. Bueno, pues si Q, que acabo de calcular aquí, por Q1 es menor que 0, entonces P0 pasa a ser
P1 y Q0 pasa a ser Q1. Y si no pasa esto, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que P1 es P y Q1 es Q. Ay, ya no se ve muy bien. Bueno, aquí debería decir Q1 igual a Q. Y entonces va a repetir el ciclo. ¿Cuántas veces? Pues las que sean necesarias. Si, bueno, lo que voy a poner enseguida viene alineado con esto. Entonces, si resulta que I es mayor o igual que N0, pues entonces ya igual ponemos el mensaje de que el método no converge. Y entonces ya con esto terminamos con el método de las secantes y el método de la posición falsa, que es el mismo de las secantes, con una mejoría para checar los signos. Y eso sería todo. Gracias por su atención.